Colosenses en su capítulo 4 y vamos a leer este versículo. Colosenses capítulo 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer versículo 7 al versículo 15 para poder comprender un poco esta porción de la palabra de Dios. Y dice de esta manera, mis hermanos: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos ayuda a comprender, mis hermanos, cuando nosotros manifestamos una sinceridad de lo más profundo en nuestro corazón, cuando hay una integridad de vida delante del Señor de manera correcta, cuando el líder expresa lo que realmente está en la voluntad de Dios para que Dios sea glorificado en lo que se quiere hacer. Podemos ver aquí que Pablo tuvo diferencias con Bernabé debido a Marcos. Si nosotros nos acordamos un poco, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos hace recordar este pasaje, nos ayuda a comprender que Bernabé y Pablo tuvieron discusión por asunto misionero. Nos ayuda a comprender de que Pablo no estaba de acuerdo a que este Marcos fuera llevado a otro viaje misionero. Nos ayuda a comprender que Bernabé sí estaba de acuerdo. Había una discusión entre ellos y podemos notar que es posible que Pablo haya visto en Marcos alguien que no cumple la misión con pasión, que lo deja a medias, que es muy informal. Y Pablo en algo de esto se fija en Marcos y él no estaba de acuerdo para que fuera a otro viaje misionero Marcos, pero Bernabé tenía en su corazón de que sí podía ir.
Y esto trajo diferencias entre ellos. Y cuando nosotros vemos que hubo discrepancia, diferencias entre Bernabé y Pablo por causa de Marcos, nos damos cuenta que en este pasaje de la palabra de Dios, no solo sale a luz que hay reconciliación, sino que el mismo apóstol Pablo, que no quería a Bernabé en uno de los viajes misioneros, podemos ver que sí hubo reconciliación y que el mismo apóstol Pablo lo recomienda a las iglesias. Un ejemplo de espíritu cristiano que perdona, que verdaderamente en su ser interior hay perdón. Si los hombres han sido culpables de alguna falta, no siempre debe serles recordadas en su contra. Debemos olvidar y perdonar. Debemos de buscar la reconciliación. Debemos de buscar de que si hay a veces circunstancia en los mismos líderes o en la misma vida de los líderes, de los pastores o de los apóstoles o de los misioneros, de cualquier ministerio, si a veces hay cierta discrepancia, este pasaje nos ayuda a comprender la actitud del apóstol Pablo, que nos ayuda a entender lo que es realmente la integridad, la sinceridad, el perdón de parte de él para que las cosas estén caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de olvidar y perdonar. Vemos este contexto del ministerio del apóstol Pablo y de Bernabé que discuten por razón de Marcos. Pero al ver este contexto podemos notar que dentro de ellos, ya después de esa escena de inconveniente, de desacuerdo, hay un espíritu de perdón y de reconciliación. El apóstol tuvo el consuelo de la comunión de santos y ministros. La forma como el apóstol Pablo se expresa es que dentro del núcleo de liderazgo de pastores, de apóstoles, de evangelistas, de misioneros, de líderes, él tuvo el consuelo a través de la comunión de los santos y ministros que estaban cerca de él o estaban lejos de él, donde él manifiesta su deseo para que nosotros podamos ver que hay una bonanza de paz, de amor, de hermandad, para que los líderes puedan ser ejemplo en medio de los inconvenientes que se puedan dar en el desarrollo ministerial. El apóstol Pablo tuvo entonces ese consuelo de la comunión de santos y de maestros. Y también podemos ver que en estos versículos, uno es su consiervo, otro es compañero de prisiones y todos son sus colaboradores, ocupados en su salvación y dedicados a promover la salvación del evangelio, el poder del evangelio a otros que viven en tinieblas, para que pongan su fe en Cristo y que vengan al arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Podemos ver que todos estos grupos de líderes, pastores, maestros, misioneros, apóstoles, están con una misma causa, con un mismo propósito: predicar el bendito evangelio a los hombres que viven en tinieblas, para que la iglesia se involucre y para que la iglesia también pueda ser de bendición. Para podernos recordar a cada uno de nosotros que la oración eficaz, ferviente, es la oración que prevalece y sirve de mucho. La oración eficaz, ferviente. Podemos nosotros ver, hermanos, que de manera tan especial nos hace recordar la palabra del Señor de esta manera en cuanto a la exhortación que da el apóstol Pablo.
para que la iglesia de Colosas puedan distinguir a este grupo de líderes, puedan ver a este grupo de líderes, para que nosotros podamos darnos cuenta que el versículo 12 lo dice de esta manera: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Hermanos, cuando nosotros vemos esta forma de interceder por la iglesia, de poder orar por la iglesia de Colosas, por las iglesias de ese continente, por las iglesias que están en desarrollo en diferentes áreas o continentes o pueblos o aldeas, podemos ver dónde está el corazón de ellos al estar proclamando el evangelio, pidiendo a Dios para que Dios en su misericordia pues cumpla su propósito con ellos. Y el apóstol Pablo les hace recordar con 3 palabras para poder notar nosotros la responsabilidad pastoral, la responsabilidad misionera, apostólica, evangelística o evangelístico que hay en el corazón de los líderes para que las iglesias maduren y se desarrollen de acuerdo al orden de nuestro Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y noten cómo lo dice: siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Líderes que oran por las iglesias, líderes que oran por la iglesia de Colosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito para que la iglesia esté firme, firme en la fe, perfectos, quiere decir que vivan en santidad, que su forma de vivir pues nos haga reflexión de que en realidad su forma de vivir son diferentes como viven a los del mundo. Para que nosotros veamos que en estas 3 palabras cumple el propósito Dios en la vida de su iglesia, y es lo que había en el corazón de los líderes para estar rogando por la iglesia de Colosas, para que sean firmes, que no titubeen de la fe, hermanos, cuando escuchan la palabra de Dios, cuando atesoran la palabra de Dios en sus corazones, cuando oyen la palabra de Dios, para que aprendan a ser firmes de acuerdo a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos notar que el deseo de estos líderes en oración, el contenido de su oración, es para que ellos sean hombres firmes, perfectos, que su manera de vivir pues contagie a los del mundo para que se den cuenta que ellos son diferentes. Y podemos ver que también está la palabra y completos en todo lo que Dios quiere. No cabe duda, mis hermanos, que no solo el camino a la santidad, sino que Dios termine de hacer lo que tiene que hacer con cada hijo, con cada familia de fe, con cada iglesia, con cada misión, ya sea una iglesia de miles o de cientos de miembros o de docenas de miembros o quizá de una familia de miembros, pero es el deseo que había en el corazón del apóstol Pablo y de estos consiervos, ministros, apóstoles, misioneros, evangelistas, para que la iglesia de Colosas pues pueda ser esta iglesia que brilla en el mundo, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, y el apóstol Pablo puede decir: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Este grupo de líderes que han estado cerca del apóstol Pablo están en un mismo sentir para que la iglesia de Colosas pueda gozarse de estas maravillas que solo viene de Dios, de esta gracia que viene de Dios, a estar de manera
firme, perfecto y completo, para que ese deseo que hay en el corazón de Pablo y de estos líderes también impacte en la vida de los líderes de esta iglesia de la Odisea, para que la oración pueda cumplir su propósito. A veces nosotros utilizamos la oración solo para sanidad. Queremos utilizar la oración solo para que Dios supla nuestras necesidades temporales. Pero si ustedes notan acá lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, que el deseo de él y de este conjunto de ministros, siervos, pues su deseo es para que ellos estén firmes de acuerdo a la palabra de Dios, para hacernos recordar a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que no solo la firmeza en la fe, sino perfectos, andar en santidad, pero también que Dios termine de hacer lo que tiene que hacer con su iglesia para que la gloria sea para el Señor en toda intercesión, para que Dios responda de acuerdo a lo que está revelado en su bendita palabra. Hermanos, si nosotros vemos el contenido de esta oración, solo aprendemos del deseo de estos líderes, de cómo quería que impactara la iglesia, que aprendiera la iglesia, pero también los líderes de esa iglesia, para que aprendamos como iglesia que hasta el día de hoy Dios desea que estemos firmes, que nosotros vivamos en santidad y que Dios termine de hacer en nuestra vida lo que tiene que hacer. Este es uno de los contenidos que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Colosas para que Jesucristo sea el Señor de señores en la vida de esta amada congregación. Si este es el contenido de esta oración, lo sigue siendo de parte de Dios para toda iglesia, para la iglesia de aposento alto, para que sea firme, para que vivan en santidad y para que Dios termine de hacer lo que tiene que hacer en la vida de su amada iglesia. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.